La apertura del centro establece un control central inmediato y prepara el desarrollo para una lucha por el espacio. Al instante disputando el centro y preparando el desarrollo, el caballo en F6 asume un papel flexible y activo. Afirmando el dominio central, C4 inmediatamente disputa el espacio y se prepara para la expansión del flanco de dama, desafiando el desarrollo flexible de las negras. Al embarcarse en el fianchetto, las negras se preparan para desatar un formidable alfil, inmediatamente disputando la influencia central y preparando el escenario para una lucha dinámica. Asegurar el fianchetto para el alfil, prepararse para presionar el flanco de dama y restringir el control de las casillas oscuras de las negras. Anclando perfectamente el alfil fianchetto, esto crea una diagonal formidable en todo el tablero. Al solidificar el flanco de rey y prepararse para el enroque, las blancas cultivan una pareja de alfiles armoniosas al tiempo que implícitamente desafían el control central. Al perforar ahora el centro, las negras desafían inmediatamente la imponente estructura de peones de las blancas y apuntan a liberar sus piezas, creando un desequilibrio dinámico. Abriendo el centro y desafiando la influencia del caballo, las blancas apuntan a un juego activo de piezas, posiblemente sacrificando la estructura de peones a favor de la iniciativa. Recuperar el peón con el caballo establece una presencia central, pero hay que tener en cuenta la diagonal abierta que ahora está disponible para el alfil de las blancas. Aprovechar el espacio central con el avance del peón abre dramáticamente la columna, da una posible actividad de la torre y desafía el dominio central del caballo negro, lo que obliga a tomar una decisión sobre su futuro posicionamiento. Retirar el caballo a B6 desafía hábilmente al dúo de peones centrales de las blancas y se prepara para una posible expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que se asegura una casilla segura lejos de la escaramuza central inmediata. Al iniciar el reposicionamiento de un caballo, este cambio sutil se prepara para disputar el espacio central y potencialmente anclar la pieza en una casilla más activa, como C3 o incluso F4, mientras se mantiene un ojo atento a la estructura de peones del flanco de dama. Desbloquear la columna C con este avance de peón desafía inmediatamente el punto de apoyo central de las blancas y abre caminos para que las piezas negras, particularmente la dama y el alfil, participen activamente en la escaramuza dinámica subsiguiente. Empujar el peón crea una cadena de peones dinámica, lo que obliga a las negras a comprometer su caballo y potencialmente abre líneas para las piezas blancas hacia el flanco de rey en caso de que la estructura de peones negras se desmorone. Abrir una diagonal para la dama y reforzar el peón de D5 son los objetivos principales, pero este paso tentativo podría permitir a las blancas solidificar su control central avanzando más el peón de E, lo que podría conducir a un flanco de dama estrecho para las negras si no se maneja con precisión. Al desbloquear la cadena de peones central, este caballo se desvía para ejercer presión a lo largo del flanco de rey, preparándose para una posible expansión en el flanco de dama mientras mantiene bien defendido el peón de 4. Abrir el centro con un sacrificio de peón altera drásticamente la dinámica de las piezas, creando diagonales abiertas para el alfil y la dama, al mismo tiempo que obliga a las blancas a comprometer su caballo desde su casilla más activa. Recuperar el peón abre la columna E, creando potencial de ataque inmediato y obligando a las negras a decidir entre defender su estructura central de peones o desarrollar una contraamenaza. Proteger al monarca contra posibles amenazas en el flanco de rey se vuelve primordial ya que las negras priorizan la seguridad del rey en medio de las escaramuzas de peones centrales. Un enroque en el momento oportuno proporciona refugio inmediato al monarca, solidifica la estructura central de peones de las blancas y prepara el escenario para un desarrollo más agresivo de las piezas del flanco de rey. Un curioso reposicionamiento del caballo, abandonando los puestos centrales que ocupó brevemente para apuntar a una casilla periférica. Este paso lateral permite a las blancas solidificar su cadena de peones y obtener un mayor control central, mientras que las negras buscan un papel más activo para su caballo en el flanco de dama, tal vez con la intención de presionar el peón de C4 o pasar al flanco de rey vía B4 o C5 más tarde. Es una elección que sacrifica la presencia central inmediata en favor de maniobras estratégicas a largo plazo, una apuesta que exigirá un seguimiento preciso. Impulsar el peón hacia adelante desencadena una batalla territorial, con el objetivo de abrir la estructura central de las negras y crear puestos de avanzada para las piezas blancas.
Buscando contrajuego, las negras dirigen el caballo hacia la base de la cadena de peones. Aprovechando la nueva libertad del caballo, este reposicionamiento intensifica inmediatamente la presión sobre el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y explotar el peón débil de D6. Intensificando el vínculo central, esta jugada desafía audazmente al peón avanzado, creando un desequilibrio dinámico y probando la estructura de peones de las blancas en busca de debilidades. Al lanzar una investigación de peones con un avance de peón triple, las blancas señalan su intención de ampliar el ataque en el flanco de dama, con el objetivo de desalojar al caballo y potencialmente abrir líneas para la actividad de las torres contra las defensas del rey negro. Al explorar el aislamiento del peón D6, las negras optan por reposicionar el caballo, con el objetivo de desafiar el control central de las blancas y potencialmente activar la pieza en una casilla más dinámica. Esta maniobra, aunque aparentemente modesta, busca aflojar el control de las blancas y crear oportunidades de contrajuego, especialmente si el caballo puede encontrar un puesto avanzado útil o participar en una futura ruptura de peones. Al desbloquear posibilidades tácticas, este caballo se reposiciona en un puesto avanzado central, amenazando tanto a la mayoría de peones del flanco de dama como potencialmente creando una casilla de escape para el rey en caso de que el centro colapse. Las negras sacrifican valientemente un peón, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones de las blancas y establecer el caballo en un poderoso puesto central que controla casillas clave. Este movimiento inyecta complicaciones tácticas inmediatas, lo que obliga a las blancas a considerar cuidadosamente si la ganancia material vale las concesiones posicionales y el potencial de que las piezas negras obtengan una rápida actividad. El viaje del caballo a D4 representa un cambio posicional significativo, creando un punto de apoyo táctico en torno al cual probablemente girará la lucha futura. Las blancas ahora deben decidir cómo abordar este audaz desafío central, que podría conducir a intercambios bruscos o a un juego de maniobras más estratégico, dependiendo de la respuesta elegida. Con el objetivo de desalojar al tenaz caballo y tomar el control de casillas centrales clave, esta maniobra redirige brillantemente la energía ofensiva del caballo hacia la alteración de la estructura de peones de las negras. La consecuencia inmediata es una mayor presión sobre la columna D y una posible interrupción de la coordinación de las negras, lo que sugiere una futura explotación de las debilidades que podrían surgir de la integridad de la cadena de peones. El audaz avance del caballo abre la columna C para su dama y potencialmente la columna D para su torre, lo que promete un contrajuego dinámico a medida que la cadena de peones de las blancas comienza a verse algo estirada y vulnerable, especialmente considerando la posición del rey en G2 con personal defensivo limitado. Tomando la iniciativa, el caballo salta a la refriega, desafiando el control central de las negras y abriendo caminos para una mayor presión. Al recuperar el peón central y activar la torre a lo largo de la columna abierta simultáneamente, esta maniobra es crucial para desafiar la estructura de peones dominante de las blancas. La presencia de la torre en E8 no solo prepara para una posible presión sobre la columna E, sino que también crea un vínculo dinámico con el caballo en C4, insinuando posibilidades tácticas futuras y apuntando a alterar la aparentemente sólida configuración de las blancas. Salvaguardar al rey de posibles controles futuros y liberar la casilla G1 para el reposicionamiento de un caballo o una torre crea una flexibilidad defensiva esencial. Las negras pretenden socavar la cadena central de peones de las blancas y abrir diagonales para sus piezas con este empujón de peones, creando un contrajuego dinámico después de la captura. Al recuperar la iniciativa, el caballo se reposiciona en una casilla más activa, alterando la estructura de peones de las negras y preparándose para disputar las casillas claras centrales. Al desbloquear vías tácticas, C4 se aventura audazmente en el campo enemigo, desafiando al caballo centralizado y amenazando con perturbar la coordinación de las blancas con posibles descubrimientos. Al darle forma a la estructura central de peones, este avance tiene como objetivo solidificar la estrecha posición de las blancas y negar a las negras valiosas casillas centrales. Al controlar la casilla D5 y crear un posible peón pasado más adelante, las blancas inyectan una dosis de disciplina estratégica en el campo de batalla en evolución. El reposicionamiento del caballo aquí es un intento sutil de reagruparse y prepararse para una mayor influencia central, con el objetivo potencial de redirigir a una casilla más activa si surge la oportunidad.
Desatando una tormenta táctica, las negras sacrifican un caballo para alterar la estructura de peones y las líneas abiertas de las blancas, con el objetivo de explotar al rey momentáneamente expuesto. Al recuperar el peón en B3, las blancas interrumpen el puesto avanzado de caballos cuidadosamente construido por las negras en D4 y simultáneamente activan su dama, observando el flanco de dama y las posibles amenazas contra el rey enrocado. Esta captura restablece una estructura de peones más equilibrada y obliga a las negras a reevaluar su plan de ataque, ya que el caballo que controlaba tan eficazmente las casillas centrales ahora se ve obligado a retirarse. De C5, un valiente sacrificio de peón, busca audazmente desmantelar la estructura compacta de peones de las blancas y crear complicaciones tácticas inmediatas, con el objetivo de explotar la dama expuesta en B3 y potencialmente atrapar piezas si las blancas no tienen cuidado. La dama se reposiciona en una casilla central, mirando el flanco de rey negro y preparándose para disputar diagonales clave que se volverán importantes a medida que se intercambien piezas. Las negras reposicionan hábilmente el alfil, con el objetivo de atacar al caballo inmovilizado en C3 y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama, y al mismo tiempo desarrollar una amenaza ofensiva contra los peones vulnerables del flanco de dama de las blancas. Apoderarse de la dama expuesta es un instinto natural, pero esta captura deja al rey de las blancas peligrosamente expuesto y abre líneas para que las exploten las piezas activas de las negras. El regreso de la dama a la acción inyecta un elemento crítico de contrajuego, desafiando la reciente ganancia material de las blancas al crear amenazas inmediatas contra el flanco del rey comprometido. La torre ahora está atrapada, un grave desequilibrio material creado por la secuencia táctica anterior que permitió a la reina escapar con una ventaja tan significativa. La captura de la torre ha simplificado irrevocablemente la posición, dando paso a un final en el que el equilibrio material es la preocupación más apremiante. El sacrificio del alfil por parte de las negras, a cambio de una torre, insinúa un intento desesperado de reequilibrar fuerzas o crear complicaciones en lo que de otro modo sería una situación material perdedora. Pero la consecuencia inmediata es un mayor agotamiento del potencial de ataque, dejando a los peones del flanco de dama vulnerables y al rey expuesto. Abrir la columna B ahora permite que la torre finalmente se convierta en un participante activo, un avance bienvenido después de su prolongada inactividad, y simultáneamente establece un potencial ataque descubierto contra el caballo si la dama blanca decide retirarse. Asegurar la torre ofrece ahora a las negras un rayo de esperanza, aunque el déficit material sigue siendo marcado. La posición se ha convertido en un final tenso en el que las negras deben aprovechar cualquier paso en falso de las blancas para igualar las probabilidades. Al limpiar el polvo del tablero, este intercambio simplifica significativamente el campo de batalla, intercambiando una pieza menor por un desequilibrio material significativo que favorece drásticamente a las blancas. La iniciativa que las blancas tomaron anteriormente, que culminó con la captura de la dama, ahora se transforma en una aplastante ventaja material que debería traducirse cómodamente en una victoria con un juego preciso. Observe cómo la estructura de peones en el flanco de dama, con el peón pasado en D6, se convierte en un arma formidable, mientras que las piezas restantes de las negras, aunque activas, carecen del poder de cohesión para contrarrestar una ventaja tan decisiva. El camino a seguir para las blancas implica avanzar sistemáticamente este peón, crear amenazas y coordinar las piezas restantes para acorralar al rey negro, y finalmente forzar la dimisión. De repente, la estructura de peones se fractura, lo que abre un nuevo campo de batalla en torno al rey expuesto, lo que exige una mayor presión de ataque. Iniciar una recaptura en F1 solidifica la ventaja material de las blancas, pero también permite al alfil de las negras recuperar actividad en la diagonal larga. Cambiar sutilmente la estructura de peones crea un refugio potencial para el rey, preparándolo sutilmente para posibles maniobras del flanco de rey y tal vez un eventual levantamiento de torre. Consolidar la estructura de peones a lo largo del flanco de dama proporciona un punto de apoyo estratégico, con el objetivo de restringir el contrajuego de las negras y potencialmente crear futuros puntos de infiltración. Desatar un avance de peón como G5 en este final con pocos peones, especialmente después de las concesiones posicionales previas de las negras, parece un intento desesperado de crear una ilusión de actividad, potencialmente extendiendo demasiado y debilitando aún más el flanco de rey.
Esta medida no aborda el déficit material fundamental y la naturaleza expuesta del monarca negro. Priorizar la seguridad del rey alejándolo de la diagonal abierta se vuelve primordial. Al soltar la torre en la columna abierta, las negras apuntan a activar su pieza olvidada, observando una posible presión contra el ahora expuesto rey de las blancas y el peón indefenso de D6. Esta agresiva embestida de peón tiene como objetivo abrir líneas y explotar la posición expuesta del rey negro, buscando crear vías de ataque en el flanco de dama. Al recuperar un peón, esto captura material, pero ¿a qué coste para el control central y la estructura de peones? La columna B ahora abierta invita a la presión inmediata de la torre de tu oponente, y los peones adoblados presentan una debilidad a largo plazo. Si bien recuperar el material es tentador, considere si un enfoque más paciente para coordinar sus piezas para un ataque al rey podría haber sido más potente que esta captura inmediata de peones. Esta acción simplifica la posición, lo que podría beneficiar a tu oponente dadas sus piezas un poco más activas y sus líneas abiertas. Al tomar la columna abierta, este redespliegue de torres presiona inmediatamente a los peones del flanco de dama de las negras, con el objetivo de deshacer la posición y crear debilidades. Recuperar la torre en una casilla más activa aborda la amenaza inmediata de un peón perdido y al mismo tiempo prepara el escenario para un posible avance del peón en el flanco de dama. Al recuperar la columna abierta con el caballo, las blancas pretenden alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente forzar intercambios que se simplifiquen y conduzcan a un final más favorable. Firmar el dominio en el expediente abierto se vuelve primordial. Reposicionar la torre en D8 tiene como objetivo disputar la columna central e impedir que el caballo blanco establezca un puesto avanzado inexpugnable en C7, al mismo tiempo que prepara un posible contrajuego en caso de que el peón D avance más. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas interrumpen dramáticamente la configuración defensiva de las negras y buscan abrir líneas de ataque, con el objetivo de explotar al rey expuesto y crear secuencias forzadas que podrían abrumar a las piezas negras. Sintiendo una oportunidad desesperada, las negras empujan la torre hacia territorio enemigo, creando un repentino torbellino que exige atención inmediata del rey blanco y potencialmente atrapa al incauto monarca. Un reposicionamiento crucial, desplazando a la monarca a una casilla más segura lejos de la diagonal recién abierta, buscando consolidar fuerzas antes de que la torre negra se convierta en una amenaza más potente en la columna abierta. Una táctica audaz para reavivar una posición estancada. Este sacrificio de pieza tiene como objetivo romper la estructura de peones de las blancas y abrir líneas críticas para las torres, con la esperanza de explotar al rey expuesto. Al liberar un peón para un ataque abierto, esta invasión de casilla altera la estructura de peones de las negras, creando debilidades potenciales en el proceso. Desatando un florecimiento final de una defensa desesperada, este sacrificio de peón tiene como objetivo perturbar momentáneamente la nueva seguridad del rey, desviando momentáneamente la atención del oponente del ya comprometido flanco de dama. El rey, ahora expuesto en el centro, busca refugio, pero encuentra pocos refugios seguros a medida que los peones son despojados, lo que potencialmente marca el comienzo de un final crítico donde la actividad de las piezas dictará el éxito. Al empujar el peón hacia adelante, las negras inician una expansión de la cadena de peones, una maniobra clásica para ganar territorio y potencialmente alterar la estructura del flanco de dama de las blancas. Este agresivo avance de peón tiene como objetivo desafiar el control de las blancas sobre la sexta fila y crear oportunidades para futuras actividades de piezas. Señala un deseo de abrir líneas e introducir dinamismo en lo que se ha convertido en una posición algo estática. El movimiento prepara sutilmente para posibles avances o simplemente para dar más espacio para respirar a las piezas del flanco de rey. Capturar la torre en A7 es una reacción lógica al agresivo empujón y sacrificio de peón de las negras, con el objetivo de recuperar material y simplificar la posición, aunque abre aún más el flanco de rey. El alfil se retira, buscando refugio en una casilla central, pero la estructura de peones ahora presenta una barrera formidable, aunque pasiva para las piezas negras. Rescatar al alfil atrapado y prepararse para activar la torre en las columnas, ahora abiertas del flanco de rey, ofrece una oportunidad de disputar la iniciativa. Al desencadenar un último y desesperado jaque en este final, las negras esperan forzar más intercambios y tal vez alcanzar una posición más simple.
pero el rey blanco ha encontrado seguridad detrás de un muro de peones y la dama negra expuesta fue una concesión fatal antes. Llevar al rey a la refriega, un riesgo calculado para evitar un jaque perpetuo y potencialmente apuntalar los peones del flanco de dama. La presión implacable sobre el rey finalmente obliga a realizar un jaque, intentando alterar las piezas coordinadas de las blancas y tal vez ganar tiempo para que la torre negra se vuelva más activa en la columna abierta, aunque el déficit material sigue siendo una cruda realidad. Recuperar la torre inicia un final en el que el rey blanco debe navegar por las piezas enemigas activas. Evitar un escenario de control perpetuo es primordial. La torre ahora encuentra una posición más activa, mirando directamente a la seguridad del rey y potencialmente perturbando la coordinación de las blancas en el próximo final. Girar el alfil hacia la diagonal más larga tiene como objetivo explotar las casillas claras debilitadas alrededor de la monarca negra, creando posibles amenazas de mate. Desafiando el santuario mismo del monarca, este jaque obliga a un reposicionamiento decisivo, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey blanco y potencialmente abrir líneas para futuros ataques. Al asegurar la ruta de escape del rey, esta reubicación prepara para una posible actividad del rey en caso de que los peones avancen más. La reubicación de la torre en la tercera fila ofrece una nueva vía de ataque, amenazando con atravesar las casillas débiles del flanco de rey y explotar la ahora abierta columna G, forzando potencialmente concesiones o creando una ruta de escape para el rey. Restablecer un escudo defensivo con el alfil tiene como objetivo reforzar la seguridad del monarca, una consideración prudente dada la naturaleza dinámica de los recientes intercambios y las diagonales abiertas. El alfil ahora vuelve a mirar el flanco de rey, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas o tal vez encontrar una casilla cooperativa para apoyar un avance en el flanco de rey. Al afirmar el control sobre la casilla C5, este caballo se reposiciona en un puesto más activo, observando posibles incursiones tácticas y reforzando la presencia central de las blancas. Ganar iniciativa en el flanco de dama a través de la actividad de piezas es el objetivo inmediato para las negras aquí, con el objetivo de alterar la estructura unificada de peones de las blancas. Afirmar el control sobre la mayoría de peones del flanco de dama se convierte ahora en el objetivo principal, mientras las blancas buscan hacer avanzar esta fuerza potencialmente decisiva. Empujar el peón ahora permite que el rey se vuelva potencialmente activo, pero también crea una debilidad significativa en las casillas oscuras que lo rodean. Esta maniobra, que enciende una fascinante geometría táctica en el flanco de dama, amenaza con desbaratar la estructura de peones de las negras al crear una captura inevitable que altera su ya precaria coordinación de piezas. Una salida desesperada. La infiltración del alfil tiene como objetivo perturbar las piezas bien coordinadas de las blancas y tal vez forzar un intercambio ventajoso o crear una oportunidad de peón pasada si las blancas cometen un error. Proteger al rey de los persistentes jaques es primordial, ya que la torre en la columna D se convierte en una seria amenaza. De repente aparece un jaque que obliga al rey blanco a barajar, ofreciendo al alfil negro un respiro momentáneo antes de su inevitable reposicionamiento. Mover al monarca a la relativa seguridad del flanco de dama permite al rey escapar del jaque inmediato y potencialmente participar en un papel más activo en el final del juego, aunque la estructura de peones sigue bastante fracturada. La torre avanza, con el objetivo de explotar al rey expuesto y potencialmente crear amenazas de mate o forzar intercambios que se simplifiquen y conduzcan a un final ganador. La seguridad del rey es primordial, y AB8 ofrece un respiro crucial y una retirada defensiva si la diagonal se vuelve demasiado peligrosa. Al interrumpir la ruta de escape del rey blanco, este control para ganar tiempo tiene como objetivo reposicionar al alfil en una diagonal más activa, creando potencialmente amenazas contra las defensas del rey o forzando concesiones que deshagan la ventaja posicional de las blancas. El rey, ahora expuesto en el centro, se enfrenta a un pronóstico sombrío. Buscar refugio en el flanco de dama ofrece un respiro desesperado, aunque temporal, de las fuerzas invasoras. Capturar el alfil en B8 remodela fundamentalmente el final, convirtiendo un desequilibrio material en una ventaja de peón, pero también abre una diagonal vital para las piezas negras restantes. Llevar la torre a la octava fila inmediatamente se apodera de la fila abierta, impidiendo que el alfil negro participe activamente y forzando su retirada,
al mismo tiempo que crea amenazas potenciales contra el rey contrario. El atrevido avance del peón ahora lo aísla, transformando una estructura que alguna vez fue sólida en una debilidad potencial que requiere una vigilancia constante y un probable refuerzo defensivo por parte de la torre, al tiempo que abre un camino precario hacia el rey de las blancas. El descenso de la torre a la octava fila obliga al rey a una posición precaria, abriendo posibilidades para un jaque decisivo o una rápida ventaja material a través de intercambios tácticos. Una retirada sorprendente que permite que la torre escape a una casilla más segura, pero deja al peón en G7 bastante expuesto a la agresiva presencia del flanco de rey. Restablecer la presencia de la torre en la octava fila abierta presiona inmediatamente al rey negro y obliga a una reacción, una maniobra clásica para alterar la coordinación enemiga después de una serie de intercambios. El viaje del peón a la octava fila intensifica la carrera para crear un peón pasado que cambie el juego, obligando a la configuración defensiva de las blancas a prestar atención inmediata. Centrándose en la seguridad del rey, esta maniobra esconde al monarca detrás de un escudo de peones, una decisión prudente dadas las columnas abiertas y el potencial de amenazas inmediatas. Finalmente, la torre encuentra su verdadero propósito, apuntando a perturbar la seguridad del rey blanco y potencialmente crear un peón pasado en el proceso. Asegurar el peón de avance del oponente crea un bloqueo crucial que impide mayores avances y solidifica la estructura defensiva. La presencia anclada del alfil en G4 está creando una abrazadera asfixiante en el flanco del rey de las blancas, limitando directamente cualquier intención agresiva que el rey pudiera haber tenido, al mismo tiempo que se prepara para pastorear el peón pasado. Al liberar un peón para crear un bloqueo desesperado, las blancas pretenden atar al rey negro e interrumpir la amenaza de ascenso, aunque deja al rey expuesto y a los peones vulnerables en el caos resultante. El alfil regresa corriendo a su casilla inicial, una retirada aparentemente pasiva, pero refuerza sutilmente la cadena de peones y se prepara para apoyar un eventual avance en el flanco de rey, una construcción paciente en un juego que ha visto intercambios intensos. Liberar la torre con la intención de acorralar al alfil y alterar su sistema de apoyo. Asegurar la torre después del cambio crea una situación precaria para el rey blanco, ahora expuesto a una multitud de posibles jaques y amenazas a lo largo de las columnas abiertas. Capturar el caballo en F7 abre una diagonal crucial para la torre, con el objetivo de penetrar el debilitado flanco del rey de las negras y crear amenazas de mate. El rey ahora tiene la oportunidad de respirar después del reciente intercambio de peones, buscando una casilla más segura en el tablero. Este avance, que libera el potencial del peón del flanco de dama, tiene como objetivo explotar al rey ahora expuesto y crear un espacio decisivo. La iniciativa pasa ahora al rey negro, que busca refugio de la posición expuesta en la séptima fila. Ganar un ritmo extra con el avance del peón, obligando al rey negro a arrinconarse aún más y preparándose para una rápida promoción del peón. La reubicación de la torre en la segunda fila prepara el escenario para una defensa desesperada, cuyo objetivo es bloquear el avance del peón e interrumpir el camino claro de las blancas hacia la promoción, incluso si eso significa aislarse. El caballo se aventura audazmente en el flanco de dama, buscando explotar las debilidades cercanas al rey negro y potencialmente cortar la movilidad de la torre. La retirada del caballo a B1 indica un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de proteger la estructura de peones de una mayor presión y potencialmente disputar el flanco de dama después de que el peón avance. Un notable reposicionamiento de la monarca, buscando refugio de la presión inmediata y preparándose para reforzar la estructura de peones de dama en el flanco de dama. Desplazar la monarca hacia el flanco de dama ofrece un refugio más seguro frente a la tormenta atacante, preparándose para reagruparse y defenderse contra los peones invasores de las blancas en el flanco de rey. El reposicionamiento del caballo en C3 es un paso crucial para consolidar la presencia del peón central de las blancas y prepararse para utilizar la columna B abierta para la actividad en el flanco de dama. 63. TC1 cambia el enfoque de la carrera de peones del flanco de dama a la centralización de la torre negra, preparándose para disputar la columna C abierta y amenazar potencialmente al rey blanco o a los peones avanzados. Consolidar la posición del rey ofrece un bienvenido respiro y prepara para apoyar el avance del flanco de dama.
Esta maniobra para activar la torre a lo largo de la columna central, ahora abierta, ofrece un intento dinámico de crear contrajuego contra la posición consolidada de las blancas. Activar el caballo para patrullar el flanco de dama y observar posibles rupturas de peones abre nuevas vías de ataque y respalda avances futuros. Liberar el potencial de los peones del flanco de dama se vuelve primordial ahora que las torres están atrapadas en su baile. Iniciar una audaz marcha del rey hacia territorio en disputa, buscando dominar las líneas abiertas restantes. Sacrificar el alfil en C6 permite al caballo blanco infiltrarse en la séptima fila, creando una guardia muy peligrosa.